Hola, hoy vamos a hablar de desarrollo reproductivo de las plantas. Primero que nada voy a definir crecimiento. El crecimiento es el aumento irreversible de protoplasma celular. Este crecimiento va a ser en masa y en volumen. Hagamos memoria, protoplasma es todo lo que estaba adentro de la célula, considerando citoplasma, citoesqueleto, organelas, núcleo, etc. Bien, si esto crece, o sea, la célula crece, también va a crecer el órgano en donde está esas células. Y si crece el órgano, va a crecer todo el sistema de órganos y de esa manera el crecimiento se va a traducir en crecimiento de todo el organismo, o sea, toda la planta. Bien. Este crecimiento va a tener dos aristas: desarrollo vegetativo y desarrollo reproductivo. El desarrollo vegetativo va a ser el conjunto de cambios cualitativos en función, tamaño de los órganos o de los diferentes sistemas de la planta hasta llegar a su tamaño adulto, hasta su fase adulta. Y el desarrollo reproductivo va a ser el conjunto de cambios cualitativos que va a sufrir una planta para poder generar flores primordiflorales y órganos potencialmente esporígenos. Esporígeno, que significa espori de esporas, o sea, gametos reproductivos, y genos de génesis, que producen esporas. Bien. Una vez definido esto, desarrollo reproductivo, tenemos que tener muy en cuenta que va a estar muy ligado a condiciones que va a poner la planta. La planta no es que va a decir, bueno, empecemos a reproducirnos así como así. No, va a estar ligada a requerimientos de luz y del largo del día y de temperatura según la especie. O sea, diferente temperatura, diferentes horas de esa temperatura y diferentes largos del día. Bien, esta etapa, cuando la planta se empieza a poner quisquillosa para poder florecer, se empieza a pedir requerimientos, cual celebridad en un hotel. Madonna, por ejemplo, que pide mantas de oro y agua mineral que salga por la canilla. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, la planta pide, por un lado, una vernalización. ¿A qué nos referimos con vernalización? A invierno. Son horas de temperatura óptima para la vernalización. Para plantas tropicales, la temperatura de vernalización evidentemente va a ser mucho diferente a las plantas de acá de Argentina, que tenemos 4 climas bien diferenciados, 4 climas. Por ejemplo, una palmera va a tener una temperatura de vernalización óptima de 20 grados, por ejemplo 18 grados, y acá en Argentina un tomate va a tener una temperatura de vernalización, por ejemplo, de 10 grados. Bien. Esta vernalización, o también llamada termofase, va a ser requerida de diferente manera. Hay plantas que son muy estrictas y hay plantas que son más relajadas. Entonces las vamos a clasificar en 3. Por un lado, las plantas indiferentes. ¿A qué nos referimos con plantas indiferentes? A plantas que les da igual la temperatura de vernalización, o sea, no vernalizan, directamente terminan el periodo juvenil y pasan a la adultez y a reproducirse sin un requerimiento de temperatura. Por otro lado, a las plantas con requerimiento de vernalización cuantitativo con T. Estas plantas van a requerir una temperatura óptima de vernalización, pero en el caso de no llegar a juntar esa cantidad de horas con la temperatura óptima de vernalización, van a florecer igual, pero más tarde, van a retrasar la floración.
Y por último, las plantas con requerimiento de vernalización cualitativas. Estas quali con L, de no cumplirse la cantidad de horas con la temperatura óptima de vernalización, chao, no florecen. Son así de obstinadas y superstars. Como por ejemplo la zanahoria, los repollitos de Bruselas, el alelí, la remolacha. Bien, este requerimiento de horas a una temperatura óptima de vernalización es acumulativo, se va sumando, no es que toda la cantidad de horas tiene que ser continua con esa misma temperatura. Pueden ser tal vez 300 horas, 1000 horas con tal temperatura, pero acumulativo. ¿Pero qué es lo que sucede? En el caso de que la planta no llegue a vernalizar ese año, o sea, ya empieza la primavera, que empieza a aumentar la temperatura y no alcanzó a vernalizar, la planta se olvida de lo acumulado y desvernaliza. Hasta el año que viene, bueno, lo lamento. En cambio, si la planta ya vernalizó, no hay manera de volver atrás, va a florecer igual. Y esto es muy importante porque a la hora de controlar lo que queremos obtener en nuestro cultivo, cuando las fechas de que lo queremos obtener, es importante ver las temperaturas que tomó la planta, cuántas horas, y también, como vamos a ver ahora, cuántas horas de luz o de oscuridad tuvo la planta. Déjenme decirles algo, es más importante para la planta cumplir con las horas de oscuridad que con las horas de luz, y ya les voy a explicar por qué. Bien, además de la vernalización, el requerimiento es el fotoperíodo o fotofase, es lo mismo. ¿A qué hace referencia esto? Al largo del día y por ende al largo de la noche. Las plantas, como sabemos, tienen clorofila y carotenos, y diferentes receptores de luz. Esto va a hacer que sepan perfectamente cuándo es de día y cuándo es de noche, a menos que como acá estemos con luz artificial porque ya el sol bajó. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si le cortamos el día poniéndole una sombra, lo va a detectar, va a saber que, se hizo de noche por el tiempo que le pongas la sombra y después volvió a ser de día, como también va a detectar que le cortes la noche, o sea, es de noche y le prendiste una luz y se la volviste a apagar, también le va a afectar eso. Y déjenme decirles que los estudios muestran que les afecta mucho más que les pongas un flash de luz a la noche a que le pongas una sombra o le pongas un momento de oscuridad en el día. Bien, al igual que la vernalización, el fotoperíodo va a ser influido de manera cuantitativa y cualitativa y algunas más, no es solamente 3. Acá van a ser un poco más. La primera, vamos a decirle plantas de día largo cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Que tienen que llegar a una cantidad de horas máxima, ¿sí?, del día, por ejemplo 12 horas de día y por lo tanto 12 horas de noche, para poder cumplir con el requerimiento fotoperiódico. Las cuantitativas van a ser las que van a ser un poco más flexibles, o sea que de no cumplirse con el largo de día máximo, van a florecer igual, pero se van a tardar un poco. En cambio, las plantas de día largo cualitativas, de no cumplirse esa cantidad de horas de día o de noche, no florecen. Por otro lado, van a estar las plantas de día corto, o sea que tienen que llegar a una cantidad de horas mínima. Por ejemplo, 6 horas de día y como 18 horas de noche. Muy cortito ese es el día. Al igual que las plantas de día largo, las plantas de día corto también se van a clasificar en cuantitativas y en cualitativas.
cuantitativas, a pesar de no cumplir con el requerimiento, van a florecer igual, pero más tarde, tal vez mucho más tarde. En cambio, cualitativas, de no cumplir con el requerimiento de día corto, no va a florecer la planta. Por otro lado, están las ambifotoperiódicas. ¿A qué nos referimos con esto? A plantas que van a florecer cuando el día sea muy largo y cuando el día sea muy corto. Cualquiera de los dos estímulos va a inducir a la floración. O sea, la planta va a decir, bueno, cumplió mi requerimiento. Por otro lado, también va a estar plantas indiferentes, o sea que les da igual el largo del día. Y plantas, por último, plantas de día medio, en donde el día no tiene que ser ni muy largo ni muy corto para cumplir con la cantidad de horas, para cumplir con el fotoperiodo y así mandar la señal de que puede florecer tranquilamente porque la planta está contenta. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Es muy importante para, si ustedes se quieren hacer una huertita, me pueden preguntar, me dicen, haceme un video para cultivar esto, para cultivar aquello, cómo puedo ordenar un cultivo en mi departamento chiquitito o en mi casa gigante, me lo pueden preguntar. Así que, bueno, espero que les haya servido y un besito.